Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenos días, señor presidente, junta directiva, colegas diputados. El día de hoy, en esta sesión, mientras el mundo entero le hace frente a la pandemia del COVID-19 y diariamente se presentan estadísticas relacionadas con la cantidad de personas enfermas, aisladas o lamentablemente fallecidas, tenemos que decir que en Venezuela le estamos haciendo frente a un virus que agrede sistemáticamente los derechos humanos de todos los venezolanos. Ese virus de Maduro hemos visto su evolución y desempeño atroz en los días que van por la cuarentena relacionada con esta pandemia. Hoy quiero señalar en esta sesión cifras que son verdaderas y que ha sido parte de lo que se ha vivido en Venezuela en los últimos días. 9 son los hechos que están relacionados con las agresiones a líderes políticos y dirigentes sociales, con persecución, con amenazas, con amedrentamiento, con amenazas directas en cadenas de radio y televisión. 4 son los relacionados detenciones arbitrarias y persecuciones relacionadas con el sector salud, a bioanalistas, a médicos, a profesores, que han sido perseguidos por denunciar la situación en la cual se encuentran nuestros hospitales o los peligros que se están corriendo ante el silencio y no la manifestación de las situaciones verdaderas. 21. Los hechos y agresiones que a periodistas y medios de comunicación hemos visto vulnerando la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, con agresiones, con detenciones, con robo, incautación de material de trabajo, con borrarle el sistema, porque lo que se quiere, como siempre, es silenciar, amedrentar e impedir que se conozca la verdad. 2 trabajadores de empresas del Estado que han sido detenidos, presos, por reenviar un mensaje donde se establece claramente que no se está de acuerdo con este régimen. Pero las violaciones a los derechos humanos relacionados con las comunidades vulnerables son inmensas, son incuantificables. Podemos señalar claramente que no hay ningún venezolano que no haya padecido en los últimos tiempos las reiteradas violaciones en cuanto, por ejemplo, a la carencia del combustible y las violaciones allí donde se están expresamente violentando, porque hay militares y acuerdos para perseguir a los venezolanos, para impedir que se les ponga gasolina a un enfermo que necesita llegar, como los pacientes renales, o la detención que hubo de ese dirigente social del Estado Lara que precisamente reclamaba los derechos de los pacientes renales. Pero también sabemos la realidad que está viviendo nuestro pueblo venezolano, donde la mayoría no tiene o no tenemos los recursos para enfrentar la canasta básica, que ha aumentado en más de 3.200% según las cifras publicadas por la Comisión de Finanzas de esta Asamblea Nacional, donde los ingresos del venezolano promedio alcanzan el 2% de esos $300 que está calculada esa canasta básica. Por lo tanto, ese sector vulnerable, que es la mayoría del pueblo venezolano, no tiene cómo hacerle frente a un aislamiento social continuo, y por eso se han visto y se han presentado los distintos enfrentamientos en Catia, en Petare, donde en el estado Bolívar, o a unas prohibiciones tan ilógicas como en el estado Sucre, donde se prohíbe a los mayores de 50 años que puedan comprar, que puedan salir a comprar. Pero también a una comunidad vulnerable tan importante como los migrantes venezolanos, que salieron en más de 5 millones en estampida, huyéndole a Nicolás Maduro por la situación precaria y la situación de crisis humanitaria compleja que nosotros hemos estado viviendo, y que en este momento, por la situación de la pandemia mundial, han estado entrando nuevamente unos 1.500 venezolanos, se calcula, por el puente Simón Bolívar en el estado Táchira, y están siendo maltratados, aislados, sin alimentos, sin garantizarle las condiciones médicas necesarias para que efectivamente podamos garantizar
un ingreso con salud. Nuestros hermanos venezolanos son bienvenidos en este momento. Lo que no tiene perdón de Dios es lo que el régimen de Maduro le está haciendo a más de 1.500 venezolanos que en este momento están hacinados y sin alimento. Todo esto que está pasando es claramente la vulneración sistemática de los derechos humanos que representa Nicolás Maduro. Ahí vemos violaciones a la libertad personal, violaciones a la libertad de expresión y comunicación, violaciones a nuestro derecho de disentir y al libre pensamiento, violaciones a la propiedad privada, porque también son cantidades las innumerables entradas violentando propiedad privada y haciendo detenciones arbitrarias, personas que incluso estando en una cola en una farmacia, como me referían en Ospino del Estado portuguesa, fueron detenidos arbitrariamente, supuestamente para evitar aglomeraciones, y los ponen en recintos hacinados. Todo esto que estamos señalando aquí con mucha responsabilidad y seriedad forma parte del virus que representa Nicolás Maduro. Es urgente que la vacuna contra ese virus de violación de derechos humanos la apliquemos en Venezuela. Y esa vacuna la ha señalado claramente el presidente Guaidó con la propuesta del gobierno de emergencia. Es necesario que Venezuela pase a un gobierno de emergencia para que nosotros podamos lograr que se frene la violación reiterada de los derechos humanos. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.